Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor. Dios te bendiga. Continuamos así con la segunda parte del tema Viviendo el matrimonio a la luz del Evangelio. Y estábamos hablando de quién es Dios. Y hacía un paréntesis para así poder hablar de lo que es Dios. Hablando de lo que es el universo, el tamaño del universo, la complejidad del universo, pero también asimismo la complejidad de lo que es el ser vivo, los seres vivos que componen, por ejemplo, nuestro planeta. Cuando vemos realmente la complejidad de cada uno de los seres vivos, lo inmenso que es el universo, entonces cuando llegamos a la conclusión de que Dios creó todas estas cosas, entonces podemos ver realmente la magnitud de ese Dios. Yo creo que podemos ver en más detalle el poder. Cuando hablamos de que Dios es todopoderoso, entonces en este punto podemos ver la magnitud del poder de ese Dios, o la magnitud que corresponde al poder de ese Dios. Y la Biblia no se equivoca cuando habla de que Dios es infinito, tiene un poder infinito e ilimitado. Ahora mismo nosotros no podemos ni siquiera ver el punto más distante del universo. No podemos ver más allá de cierto punto. ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, tenemos muchas limitaciones con relación a esto, y en segundo lugar, el universo es enorme. Se han hecho algunos cálculos para poder medir el tamaño del universo. Sin embargo, obviamente, estos cálculos no son exactos porque no se puede medir o no han podido medir a ciencia cierta el universo. Pero lo que quiero sí mostrar es la magnitud de este Dios. Lo que quiero sí hablar es lo grande, lo inmenso, lo excelso que es el Señor. Es ese el Dios que habla la Biblia, no es otro. Ese Dios que creó todo lo que existe, y aun aquello que nosotros no podemos ver, lo creó Dios. Dios creó la criatura más simple, los virus, que podemos decir que, aunque no tienen vida, pero por así decirlo, son, por así decirlo, ¿no? La partícula o el ser vivo, entre comillas, quizá más pequeño, el virus, aunque no está vivo, vuelvo y repito y recalco esto. Pero también Dios creó las cosas grandes y complejas, o los animales grandes y complejos, los seres vivos grandes y complejos. Dios no creó a nosotros. Dios no creó a nosotros. Pero cuando vemos realmente todas estas cosas y vemos a Dios como el Dios creador, entonces nosotros podemos ver la diferencia, podemos ver la distancia que existe entre el ser humano y Dios. Podemos ver la distancia que existe entre Dios y nosotros. Podemos ver la magnitud tan grande que tiene nuestro Dios, que tiene Dios. Y esto nos lleva inevitablemente al segundo punto, que sería quiénes somos nosotros, quién es el ser humano. Bueno, ya hemos estado hablando de lo que es la inmensidad de Dios, ¿no? Y comparándolo con lo que es el universo, vemos realmente lo grande que es Dios, que el universo no lo puede contener. El universo no puede contenerlo. Ahora, ¿qué es el hombre? Dice el salmista, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria? Bueno, cuando nosotros nos comparamos con Dios y vemos lo grande que es Dios y lo pequeño entonces que nosotros nos vemos, podemos compararnos, y esto es una simple comparación, aunque no va a reflejar en lo absoluto la diferencia real entre Dios y los hombres, sí, pero sí podemos decir que, bueno, el polvo, hay algún tipo de polvo, ¿no? El polvo son partículas.
partículas muy pequeñas, son más pequeñas que un grano de arena, muy, muy pequeñitas. Sin embargo, hay algunos ácaros que son pequeñitos, se le llaman ácaros del polvo. Ácaros del polvo, son animalitos pequeñitos que viven en las partículas de polvo, que son pequeñitas también. Bueno, podríamos vernos nosotros como del tamaño de los ácaros, y Dios, obviamente, vuelvo y repito, no es una comparación justa, pero para que tengamos algo, una comparación en nuestra mente y podamos ver realmente una magnitud que hay entre Dios y nosotros. Y nosotros representaríamos a Dios. Esa magnitud, esa distancia que hay entre Dios y los hombres. ¿Cómo puedo yo, como hombre, pensar realmente como Dios piensa o en lo que Dios piensa? ¿Cómo puedo yo mover a Dios a hacer algo? ¿Cómo puede un ácaro del polvo moverme a mí a hacer algo? Bueno, solamente que me enferme en mi caso. Pero en el caso de Dios, ¿cómo puedo yo al creador de todas las cosas moverlo a hacer algo? ¿Cómo puedo? Quisiera una vez más compartir con ustedes un tema de la Confesión Bautista de Fe, de la Confesión Bautista de Fe, ¿no? Que tiene que ver con el hombre. Dice así: agradó a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que en él hay, ya sea visibles o invisibles, en el periodo de 6 días, y todas las hizo muy buenas. Después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al ser humano, varón y hembra, con almas racionales e inmortales, dotados de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen. Ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirlas, y sin embargo, con la posibilidad de transgredirla, siendo dejados en la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeto a cambios. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras ellos guardaban este mandamiento, fueron felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. Esto es el hombre. ¿Qué es el hombre? Una criatura de Dios, así como son todas las cosas de la creación, todo lo que pertenece a la creación, incluyendo el universo. Todos somos criatura o creación de Dios. Evidentemente en el hombre Dios puso un empeño, se dedicó un poquito más para hacer el hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, ¿no? Esto de alguna manera es la corona de la creación. El ser humano es lo que corona la creación de Dios. Pero también aquí podemos ver realmente la diferencia que hay entre Dios y los hombres. Y es importante remarcar esa diferencia, porque a veces el ser humano habla de Dios y lo hace de una manera tan altanera. A veces los mismos creyentes, ¿no?, hablan y se dirigen a Dios de una manera irresponsable, de una manera irrespetuosa. Yo he escuchado a personas hablar de Dios y decir: no, ese es mi papi. Ese es tu papi. No, porque Dios y yo, nosotros, el balbú me ayuda a mí. Oh, el balbú. A veces, a mí me gustaría, no sé, probarnos nosotros mismos. ¿De qué manera tú te diriges, por ejemplo, al presidente de la República, si tú tuvieras la oportunidad de hablar con él? Yo estoy seguro que tú no le dijeras, aun cuando fueran muy buenos amigos, tú no le llamaras por el nombre que solían llamarlo cuando niño, delante de las personas, ¿no? O en público. ¿Por qué?
la posición que ocupa ese amigo tuyo de presidente le da cierto estatus que ya no se puede evadir. Bueno, en el caso de Dios, aun cuando Dios nos ama, aun cuando Dios nos hace sus hijos, eso no quiere decir que el estatus de Dios ha cambiado. Y aunque tenemos una relación personal con Dios, su estatus sigue siendo el mismo, sigue siendo Dios, porque Dios nunca dejó de ser Dios. No fue como que lo ascendieron a Dios. Él es Dios. Y el hecho de que Él, en su propia voluntad, haya permitido que criaturas como nosotros podamos tener acceso a través de Cristo a Él, no significa que nosotros por eso le faltemos el respeto. En el Antiguo Testamento, ni siquiera a los israelitas se le permitía mencionar el nombre de Dios. De hecho, cuando los copistas iban a escribir el nombre de Dios, ellos se bañaban solamente para escribir el nombre de Dios. Imagínense ustedes, nosotros ahora, que no solamente mencionamos el nombre de Dios, por eso de hecho hay un mandamiento que dice que no tomarás el nombre de tu Dios en vano, sino que nosotros, que hay personas ahora en nuestro tiempo, que le ponen nombre a Dios. Le ponen nombre a Dios. Y yo creo que es importante que podamos nosotros tomar en cuenta quiénes somos nosotros, porque todo aquel que le pone nombre a otro es porque tiene una autoridad sobre ese otro. Así que cuando usted le está poniendo un nombre a Dios, diciendo que Él es mi papi, o diciendo que Él es mi amigo, no sé, algún nombre en particular, y decir, lo que pasa es que tenemos una relación tan cercana entre Él y yo, que yo le digo así. En ese mismo momento usted está diciendo que usted está por encima de Dios. Le está poniendo un nombre. Eso es una representación del poder de una persona sobre el otro cuando le pone un nombre. Así que es importante que nosotros veamos la posición que ocupamos en la creación, cuál es la de criaturas, y la posición que ocupa Dios en la creación, que es la de creador. Esas son las dos posiciones en las que tenemos que estar bien claros para poder entender el Evangelio. Eso es importantísimo. Eso es importantísimo, porque evidentemente en la posición nuestra de ser humano, en la posición de criatura, estamos para servirle a Dios. Estamos para aplicar lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Estamos para vivir para ese Dios que nos creó. Siempre pongo ejemplos de cosas creadas. Si yo hago algo, por ejemplo, el ser humano inventó los automóviles para desplazarse. En el momento en que el automóvil deja de funcionar correctamente, ¿qué le hace? Lo desecha, porque no está funcionando correctamente. Dice en las Escrituras que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. ¿Estamos nosotros reflejando la gloria de Dios? O sea que perfectamente Dios como creador puede desecharnos. Y es importante que veamos eso. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Eso nos lleva también al punto de qué es lo que nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Quiero compartir nuevamente también el tema o parte del tema de lo que es el pecado de la Confesión de Fe de Westminster, o la Confesión también Bautista de Fe. En estas partes dice lo mismo. Dice así: nuestros primeros padres, siendo seducidos por la sutileza y tentación de Satanás, pecaron al comer del fruto prohibido. Dios, según su sabio y santo consejo, quiso permitirles este pecado, proponiéndose ordenarlo para su propia gloria. Por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Siendo ellos la raíz de toda la humanidad, la culpa de este pecado fue imputada, y la misma muerte en el pecado y la naturaleza corrompida fueron transmitidas a toda la posteridad que desciende de ellos por generación ordinaria. Todo pecado, tanto original como propio,
siendo una transgresión de la justa ley de Dios y contrario a ella por su propia naturaleza, trae la culpa sobre el pecador, por lo cual éste queda supeditado a la ira de Dios y a la maldición de la ley, y de esta manera queda sujeto a la muerte, con todas las miserias espirituales, temporales y eternas. El ser humano peca contra Dios. El ser humano comete este pecado contra Dios y es lo que separa al ser humano de Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí por este momento y vamos a continuarlo más tarde en otra sección. Le damos gracias nuevamente a los medios ACN por esta parte. Ministerio La Palabra del Mesías presenta Gema de Amor.